Durante años nos han hecho creer que si no logramos sostener hábitos, si abandonamos, si nos cuesta ser constantes, el problema es claro, nos falta disciplina. Y esa idea, aunque parece lógica, es profundamente injusta y poco real. Porque la mayoría de las personas no fracasan por falta de disciplina. Fracasan porque se hablan mal, porque no se sienten valiosas, porque viven intentando exigirse desde la culpa y no desde el cuidado. Hoy quiero proponerte una mirada distinta. Tal vez no te falta disciplina, tal vez te falta autoestima. La disciplina se ha asociado con dureza, con rigidez, con control, como si cuidarte tuviera que doler, como si avanzar implicara castigarte. Pero cuando la vida se vive desde la exigencia constante, el cuerpo se agota y la mente se defiende. Y la defensa más común es el abandono. Muchas personas creen que son perezosas, que no tienen fuerza de voluntad, que no sirven para sostener hábitos. Pero si miras de cerca, lo que suelen tener es una autoestima frágil, una voz interior que dice, da igual, no puedes, no es suficiente, siempre fallas. Y nadie se sostiene en un entorno interno así. El ser humano no cambia a base de presión, cambia a base de seguridad. Si te tratas con desprecio, tu mente se protegerá alejándote del esfuerzo, no por debilidad, sino por supervivencia. Cuando alguien tiene autoestima sana, no necesita castigarse para actuar. Se cuida porque siente que lo merece. Se levanta no para cumplir, sino para respetarse. Quiero que observes algo importante. Las personas que mantienen hábitos a largo plazo no son las más duras consigo mismas, son las más comprensivas. Saben volver sin castigarse, saben parar sin abandonarse, saben fallar sin definirse por el error. Eso es autoestima. Hemos confundido disciplina con autoagresión. Nos decimos cosas que jamás le diríamos a alguien que queremos. Eres un desastre, nunca cumples, siempre lo arruinas. Y luego nos preguntamos por qué no avanzamos. La motivación que nace del miedo dura poco. La que nace del respeto se sostiene. Por eso, exigirte te puede activar unos días, pero cuidarte te acompaña toda la vida. Cuando la autoestima está dañada, los hábitos se viven como una prueba constante de valor personal. Si cumplo, valgo. Si fallo, no sirvo. Y ese peso emocional es demasiado grande para sostenerlo. La autoestima sana hace algo muy distinto. Separa la conducta de la identidad. No dice, soy un fracaso. Dice, hoy no lo logré, mañana vuelvo. Ese cambio del lenguaje interno lo cambia todo. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas hablarte mejor. Necesitas dejar de ponerte metas que te humillan y empezar a hacer acuerdos que te respetan. Quiero que hoy te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Me exijo para castigarme o me cuido porque me valoro? La respuesta a esa pregunta marca la diferencia entre agotarte o avanzar en paz. En el próximo panel hablaremos de cómo la autoestima influye directamente en tus conductas y por qué cuando te valoras, los hábitos dejan de ser una lucha. Porque cuando te respetas, la disciplina ya no es una cárcel, se convierte en una forma de amor propio. Si observas con atención tu comportamiento diario, te darás cuenta de algo muy revelador. La forma en la que actúas es un reflejo directo de la forma en la que te tratas por dentro. No actuamos según lo que sabemos. Actuamos según lo que creemos merecer. Y ahí es donde entra la autoestima. La autoestima no es una emoción pasajera. Es la relación que tienes contigo misma. Es cómo te hablas cuando fallas, cómo te sostienes cuando te cansas, cómo te explicas lo que te ocurre. Y esa relación interna
Marca cada hábito que intentas construir. Cuando una persona tiene baja autoestima, vive desde la desconfianza hacia sí misma. Se promete cosas que no cree que vaya a cumplir. Se exige más de lo que puede sostener. Y cuando falla, se confirma una creencia dolorosa. ¿Ves? No sirvo. Ese ciclo es devastador. Muchas personas confunden la falta de hábitos con falta de ganas. Pero en realidad lo que falta es seguridad interna, porque iniciar un hábito implica exponerte al error. Y si tu identidad depende de hacerlo perfecto, el error se vive como una amenaza. Entonces el cerebro decide protegerte, evitando el intento. Aquí aparece algo muy importante. El abandono no siempre es pereza. Muchas veces es autoprotección. Cuando el diálogo interno es duro, el cuerpo dice, hasta aquí, y se retira. La autoestima sana funciona de otra manera. Una persona que se valora no se abandona cuando falla. No se insulta, no se humilla, no se retira emocionalmente. Vuelve. Y volver es uno de los actos más grandes de fortaleza emocional. La conducta no cambia con castigo, cambia con acompañamiento. Por eso hablarte bien no es autoengaño. Es una estrategia psicológica y neurológica eficaz. Cuando te tratas con respeto, tu cerebro se siente más seguro para intentar de nuevo. Las personas con autoestima sana no se prometen imposibles. Se hacen acuerdos realistas. No dicen, ahora sí, nunca más fallo. Dicen, voy a intentarlo de la mejor forma que pueda hoy. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Autoestima también es coherencia interna. No exigirte lo que no puedes sostener, no compararte con procesos ajenos, no usar el hábito como medida de valor personal. Cuando haces eso, el hábito deja de ser una carga emocional. Observa este patrón. Cuanto peor te hablas, menos haces. Cuanto mejor te tratas, más constante eres. No porque te relajes, sino porque te regulas. Muchas personas viven creyendo que necesitan presión para avanzar, pero lo que en realidad necesitan es confianza interna. Y la confianza no se grita, se construye con pequeños gestos de respeto diario. Cuando la autoestima mejora, la conducta se vuelve más estable. No perfecta, pero más coherente, más humana. Quiero que hoy te plantees algo con honestidad. ¿Qué hábitos estoy intentando construir desde el rechazo hacia mí misma? Y luego pregúntate, ¿qué pasaría si me hablara como alguien que quiere que yo esté bien? Ese cambio de enfoque no te vuelve menos responsable, te vuelve más sostenible. En el próximo panel, hablaremos de cómo funciona el cerebro ante la presión y ante el respeto. Y por qué la exigencia excesiva genera bloqueo, mientras que la autoestima genera repetición. Porque no se trata de empujarte más fuerte, se trata de sostenerte mejor. Durante mucho tiempo hemos pensado que para avanzar necesitamos presión, dureza, exigencia, que si no nos forzamos, no cambiamos, que si no nos gritamos por dentro, no reaccionamos. Pero la neurociencia hoy es clara. El cerebro no se motiva con miedo, se bloquea. Y aquí es donde entendemos por qué la autoestima es mucho más eficaz que la disciplina rígida. Cuando te presionas de manera constante, tu cerebro activa el sistema de alerta. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés, y un cerebro estresado no aprende mejor, no crea hábitos sostenibles, no se siente seguro para repetir. Solo intenta sobrevivir. Muchas personas creen que la presión las impulsa, pero en realidad las acelera por un tiempo y luego las agota. Ese agotamiento no es falta de carácter, es fisiología.
El cuerpo no puede vivir en modo exigencia permanente. Cuando entrenás, trabajás o intentás cambiar un hábito, desde la autoamenaza, si no hago esto soy un desastre, el cerebro asocia la conducta con peligro y entonces evita. Evitar es una respuesta normal cuando algo se vive como amenaza emocional. Ahora observa lo que ocurre cuando te tratás con respeto. Cuando el mensaje interno es estoy aprendiendo, no pasa nada, vuelvo, puedo hacerlo poco a poco. El cuerpo se relaja, el sistema nervioso se regula y ahí sí aparece la repetición. La autoestima crea seguridad interna y la seguridad interna permite constancia. Por eso las personas con autoestima sana no necesitan gritarse para avanzar. Se acompañan. La dopamina, la hormona de la motivación, no aparece cuando te humillás. Aparece cuando cumplís acuerdos realistas contigo misma. Pequeños, humanos, posibles. Cada vez que te cumplís, tu cerebro aprende, puedo confiar en mí. Y esa sensación es profundamente motivadora. La disciplina rígida se basa en el miedo a fallar. La autoestima se basa en la confianza para volver. Y esa diferencia lo cambia todo. Algo muy importante, el cerebro aprende por asociación emocional. Si asocia hábito con sufrimiento, huirá. Si lo asocia con calma, volverá. Por eso entrenar, trabajar o cuidarte desde la dureza termina siendo insostenible. Cuando te hablas bien, no te vuelves débil, te vuelves más constante. Esto es algo que cuesta entender en una cultura que glorifica el sacrificio. Pero la verdadera fortaleza no es resistirlo todo, es saber regularte. La autoestima también regula tu nivel de energía. Cuando te exigís sin escuchar tus límites, gastaste energía mental innecesariamente. Cuando te respetas, tu energía se invierte mejor. Quiero que hoy te quedes con esta idea. No necesitas más presión, necesitas más seguridad interna. Y la seguridad interna no se compra ni se finge. Se construye decisión a decisión. En el próximo panel hablaremos de qué hacer cuando no cumplís, de cómo sostenerte sin caer en el abandono y de por qué tratarte bien en los días difíciles es una de las formas más altas de autoestima. Porque no se trata de no fallar, se trata de no abandonarte cuando fallás. Uno de los momentos que más define tu autoestima no es cuando cumples, sino cuando no lo haces. Porque fallar es humano, pero abandonarte cuando fallas es lo que realmente duele. Hoy quiero hablarte de ese punto exacto en el que muchas personas se pierden. El día después del error. Nos enseñaron a corregirnos con dureza, a castigarnos por no cumplir, a pensar que fallar significa retroceder. Pero desde la psicología emocional sabemos algo muy distinto. Las personas no avanzan porque no fallen, avanzan porque saben volver. Cuando fallas y te insultas, tu mente aprende miedo, y la próxima vez que intentes algo, irá con desconfianza. Pero cuando fallas y te tratas con respeto, tu mente aprende seguridad. Y la seguridad es la base del cambio. Muchas personas caen en el pensamiento todo o nada. Ya fallé, da igual. Ya no sirve. Empiezo el lunes. Ese pensamiento no es falta de fuerza de voluntad, es agotamiento emocional. Aquí entra un concepto clave, autocompasión activa. No es justificarlo todo, no es rendirse, es sostenerte con dignidad mientras sigues avanzando. Autocompasión activa es decirte, no ha salido como quería, pero sigo aquí. Es volver al hábito sin castigo, sin deuda emocional. Quiero que entiendas algo muy importante. No necesitas grandes gestos después de fallar. Necesitas continuidad emocional. Aunque el gesto sea pequeño, aunque parezca insignificante, volver un poco es volver. Muchas personas esperan sentirse motivadas para retomar, pero la motivación viene después de la acción, no antes.
Y la acción necesita seguridad, no perfección. Cuando te tratas bien en los días difíciles, entrenas tu autoestima. Porque la autoestima no se construye cuando todo va bien. Se construye cuando decides no abandonarte. Aprender a sostenerte también implica aceptar que no siempre vas a poder igual. Habrá días con energía y días con cansancio. El respeto está en adaptar, no en forzar. Quiero que hoy te preguntes, ¿cómo me trato el día que no cumplo? ¿Me acompaño o me castigo? La respuesta explica mucho de por qué te cuesta sostener hábitos. Cuando dejas de verte como el problema, puedes empezar a ser parte de la solución. La dureza paraliza. El cuidado moviliza. En el último panel hablaremos de cómo el hábito aparece cuando te eliges, de cómo la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de tu autoestima. Porque cuando te respetas, ya no necesitas obligarte, te eliges. Quiero que hoy te lleves una verdad sencilla, pero profundamente liberadora. Cuando te eliges, no necesitas forzarte. La disciplina que nace de la autoestima no empuja, acompaña. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que cuidarnos debía costarnos dolor, que si no nos exigimos, si no sufrimos un poco, no estamos avanzando. Pero el cuidado real no humilla, sostiene. La autoestima no te vuelve perfecta, te vuelve coherente. Coherente con tu energía, con tu momento vital, con tus límites, y esa coherencia crea estabilidad emocional. Cuando te valoras, el hábito deja de ser una prueba de carácter y se convierte en una forma de respeto cotidiano. No haces las cosas para demostrar nada, las haces porque te importas. La disciplina deja de ser una lucha interna. Ya no hay dos partes peleando, hay una sola decisión clara: cuidarte. Elegirte no siempre es fácil. A veces implica parar, a veces implica decir no, a veces implica hacer menos de lo que esperabas. Y aún así, es la base del bienestar. Las personas con autoestima sana no viven persiguiendo versiones ideales de sí mismas. Viven alineadas con la versión real que pueden sostener hoy. Y eso genera paz. Quiero que recuerdes algo importante. No necesitas cambiar quién eres para cuidarte. Necesitas tratarte mejor mientras cambias. Ahí está la diferencia. Cuando dejas de exigirte desde la culpa, la constancia parece sin ruido, silenciosa, natural, sostenida. La autoestima no se construye con grandes logros, sino con decisiones diarias de no abandonarte. Elegirte hoy, elegirte mañana, volver a ti una y otra vez. Si alguna vez sientes que te falta disciplina, detente y pregúntate, ¿cómo está mi relación conmigo ahora mismo? Tal vez no necesitas más control, tal vez necesitas más cuidado, porque cuando te tratas con respeto, el hábito ya no pesa. Se convierte en una expresión natural de quién eres. Cierre final. No se trata de disciplina, se trata de autoestima. Y cuando te eliges, el resto empieza a ordenarse, desde dentro hacia afuera.